Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy vamos a hacer el conversatorio sobre los partidos de izquierda y la cuestión indígena campesina entre 4 décadas muy importantes que van de 1930 a 1975. Para eso les agradecemos a los invitados, a los panelistas que ha invitado la vicepresidencia a compartir las experiencias y los postulados que cada uno tiene. Vamos a empezar primero con la presentación preparada por el director del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, el señor Amaru Villanueva. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas nuevamente al conversatorio La cuestión indígena campesina y los partidos políticos de izquierda en Bolivia, 1935 a 1975. Son, por un lado, el mundo de los partidos políticos de izquierda, pero por otro lado, los movimientos indígenas campesinos. Entonces, lo que intenta hacer esta investigación, no tanto reconciliar, sino hacer dialogar ambos mundos para entender desde el mundo de los partidos políticos cómo se atienden a las demandas de los movimientos indígenas campesinos y también desde los movimientos indígenas campesinos cuáles son sus demandas para con los partidos políticos de izquierda. Es justo mencionar que es la primera investigación realizada enteramente por el Centro de Investigaciones en la línea de Teoría e Historia. Ahora, es una investigación en curso, se publicará seguramente a principios del año 2015, entonces lo que les ofrecemos hoy es una especie de preámbulo, es un conversatorio para alimentar el debate, el intercambio de ideas con un lujo de panelistas y les pido un fuerte aplauso para todos quienes están en Testera esta noche con nosotros. Gracias. Agradecemos la participación de los 6 panelistas acá presentes. A continuación, voy a hacer una breve introducción de lo que es el proyecto en sí sobre los partidos de izquierda y el mundo indígena campesino en Bolivia en estas 4 décadas. Este es un preámbulo del texto que vamos a presentar. El texto en sí, toda la investigación está pensada en 5 capítulos. El primero está siendo trabajado por el historiador, por el sociólogo cochabambino Huáscar Rodríguez, que está tratando de buscar las relaciones que ha habido entre el anarquismo y el sindicalismo en Cochabamba, especialmente en el Valle Alto. Luego tenemos el capítulo de Vania Gómez, acá presente a mi izquierda, que trata sobre el POR y el PCB y el mundo indígena campesino. Tenemos el tercer capítulo que trata sobre el Partido de la Izquierda Revolucionaria, este épico momento de 1940 a 1950. Luego entramos con el capítulo del Partido Comunista Marxista-Leninista, que es fundado en 1965 y que va a tener un episodio especial en 1970 durante la presidencia de Juan José Torres con la Unión de Campesinos Pobres. Y para terminar, el historiador Gustavo Rodríguez Ostri está preparando un capítulo sobre el Ejército de Liberación Nacional y la cuestión indígena campesina en Bolivia. Hablar primero que el movimiento de izquierda como tal, el movimiento internacional de izquierda llega a Bolivia bien temprano, es a fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX que van a aparecer los primeros grupos de izquierda que van a pensar en el anarquismo, en el anarcosindicalismo y en el socialismo como alternativas de propuestas políticas. Pero no es sino hasta es en estas 3 primeras décadas que hay puros intentos de agrupaciones políticas que hacen sus planteamientos políticos, pero que no llegan a conformar un partido político en sí, con una vigencia y con una presencia tan fuerte como van a ser estos 4 estudios de caso a posteriori, ¿no?
al mismo tiempo estamos viviendo en estas primeras 3 décadas el movimiento de los caciques apoderados, el avasallamiento de las tierras de comunidad, la formación de este movimiento indígena, la revolución, los levantamientos indígenas de Jesús de Machaca el 21, de Chayanta el 27. Entonces parece que fueran mundos separados, pero que hay manifestaciones políticas tanto de la izquierda y también demandas indígenas que están presentes en sus discursos en estas 3 primeras décadas. Pero no es sino la guerra del Chaco que va a reflejar una nueva realidad para el contexto boliviano, ¿no? En la guerra del Chaco, como todos conocemos, hay una visibilización de varios personajes, entre estos el mundo indígena, entre estos el mundo campesino y de todo el mundo urbano, ¿no?, que va a la guerra del Chaco, y se van a encontrar ahí realmente quienes habían conformado el Estado boliviano. Entonces es a partir de la guerra del Chaco que hay una reivindicación más o menos de la izquierda, y hay una fuerte presencia. Entonces ya en 1935 el primer partido de izquierda en fundarse oficialmente es el Partido Obrero Revolucionario a la cabeza de Tristán Marov, y luego vivimos el momento, son 5 años del momento del socialismo militar que van a transcurrir hasta la fundación del Partido de Izquierda Revolucionario, que previamente se funda en Chile como el Frente de Izquierda Boliviano, el FIB, en 1939, y que planifica una reunión, el Congreso de Oruro, el Congreso de las Izquierdas en Oruro, en abril de 1940, cuyo resultado es la fundación del Partido de la Izquierda Revolucionaria. Todo este periodo del 40 al 50, todos conocemos bien que se produce los levantamientos, los congresos indigenales de 1942-43 en Sucre, y el Gran Congreso Indigenal de 1945 en La Paz, ¿no? Después llega la coyuntura del nacionalismo revolucionario del 49 al 52, y en el interín, en 1950, se funda el Partido Comunista de Bolivia. Llega el nacionalismo revolucionario como un elemento aglutinador de todos los esfuerzos que se habían realizado hasta el momento. Se produce la revolución, y son 10 años de un nacionalismo muy fuerte en la parte política y en la parte campesina, con el proceso de la reforma agraria, con el proceso de la educación. Y luego viene una década muy interesante a nivel internacional, que va a ser la década a partir del Congreso del PECUS en 1956, donde se exclaman los crímenes de Stalin, ¿no? Entonces ahí hay 9 años, hasta 1965, que hay una división entre la postura pro-estalinista y la postura pro-china, ¿no? La postura pro-rusa y la postura pro-china, que están buscando, que existe un gran debate en estos 9 años, y que ya en el transcurso del primer quinquenio de la década del 60 se van dividiendo los partidos políticos latinoamericanos, los partidos de izquierda latinoamericanos, en los que apoyan el proceso prorruso y en los que apoyan el proceso pro-chino. El primer partido marxista-leninista de tendencia pro-china es el PSML, fundado en Brasil en 1962, y a partir de ahí este ejemplo va a repercutir. El PSML boliviano se va a fundar en 1965 a la cabeza de un destacado líder minero, Federico Escobar, y de toda una juventud que está encaminada por el ejemplo chino, ¿no? Vamos a llegar a 1970, a la época en que sube el gobierno populista de Juan José Torres, la Asamblea del Pueblo, pero paralelamente se está dando en el mundo campesino, especialmente en el norte de Santa Cruz, la toma de la hacienda de la estancia Chanebedoya por un grupo de universitarios que van a tratar de implantar la guerra popular prolongada en este sector del norte cruceño. Y luego cae Torres en agosto del 71, sube Banzer, y hay todo un proceso de dictadura, y como respuesta a la dictadura surge el Ejército de Liberación Nacional como siguiendo el proceso guevarista, y también van a haber unas propuestas de izquierda
el mundo indígena campesino. Básicamente ese es el paraguas en el que el proyecto se está moviendo. Ustedes comprenderán que son casi un poco más de 40 años de historia que estamos tratando de elaborarlo en el menor tiempo posible. Estamos tratando de dedicarnos íntegramente a este proyecto para cumplir un resultado para el Centro de Investigaciones Sociales, ¿no? Para entrar ya en el conversatorio, hemos repartido a los 6 invitados acá presentes. 3 van a comentar un capítulo que se trata sobre el PCB y el POR y la cuestión indígena campesina, y los siguientes 3 van a comentar el capítulo del Partido Comunista Marxista-Leninista, que son avances de la investigación que estamos realizando. Voy a ceder la palabra a Vania Gómez, quien ha trabajado el capítulo sobre el PCB y el POR, para que les dé una breve explicación y luego pasamos a los comentarios sobre el capítulo. Bueno, muchas gracias. Agradezco la presencia de todos ustedes y sobre todo de todas las personas que están aquí en el panel. En realidad este conversatorio lo que busca es alimentar este trabajo, que es un trabajo inicial que estamos empezando a hacer acerca de los partidos de izquierda. Y el capítulo que he venido trabajando lo he denominado el POR y el PCB en relación a la cuestión campesina e indígena de Bolivia 1935 al 75. En realidad se va a tomar, o tomo en este capítulo, 4 momentos fundamentales de la historia en los que trato de ver cuál es la participación política y los manifiestos que van sacando estos 2 partidos con respecto a el Congreso Indigenal de 1945, la Revolución Nacional de 1952, el Pacto Militar Campesino de 1964 y la Asamblea Popular de 1971. Es un poco ver estos planteamientos o los planteamientos de estos 2 partidos acerca de este mundo campesino indígena y cómo ellos van planteando tesis agrarias, porque pensaríamos que no las tienen, ¿no? Que solo sus planteamientos son obreros, pero sí tienen tesis agrarias que plantean hacia el mundo campesino, pero a través de personas o intelectuales. La revolución socialista tiene como protagonista histórico a la clase obrera y particularmente a la clase obrera urbana. Muchas veces se ha llevado esto a interpretaciones simplistas, como sostener que solo la clase obrera es la única que puede hacer una revolución de carácter socialista o que vaya en curso hacia el socialismo. Creo que este es un primer punto que habría que aclararlo, habría que desmentirlo, porque creo que todos los documentos de la historia internacional y nacional de los partidos socialdemócratas y comunistas siempre han prestado una atención al problema primero campesino. Entonces, no es correcto, diríamos, este punto. Lo que pasa es que dentro del manifiesto comunista sí se hace una explicación de por qué la clase obrera es la clase revolucionaria por excelencia. Y luego, en alguna parte se habla de que las demás clases que se oponen a la burguesía pues tienen los problemas de que a veces miran hacia el pasado, en ese caso más que revolucionarias son conservadoras y a veces hasta reaccionarias. En lo que se refiere a Bolivia concretamente, el problema campesino como problema campesino tarda mucho en plantearse teóricamente, porque la tradición sociológica y política habla más bien de los problemas que existen entre las etnias que componen la sociedad boliviana. Entonces, son muy pocos los autores que hablan del problema campesino y casi todos hablan del problema indígena. Y esta es, histórica y teóricamente, la primera
cuestión, diríamos, que aparece dentro del pensamiento marxista boliviano. Voy a acogerme aquí a un autor no marxista, pero que hace la historia de las ideas en Bolivia, a Guillermo Frankovich, quien trata de sintetizar el pensamiento marxista hacia los años 40 en Bolivia y dice que los puntos pueden reducirse a los siguientes conceptos esenciales. Primero, el problema indígena. Objeto de constantes preocupaciones del pensamiento boliviano, el problema indígena tenía forzosamente que preocupar al marxismo. Por un lado, el indio es un ser económicamente inferior. Esto es lo que atribuye Frankovich a los marxistas. No siempre hay precisión cuando dice ejemplar al parecer perfecto del proletariado campesino. Aquí sin duda hay un error manifiesto de Frankovich en la apreciación de la concepción marxista. Por otra parte, la organización agraria que tenía antes de la conquista española ofrecía muchos puntos de contacto con los sistemas de la organización marxista. Y lo otro es la dilucidación del carácter de la sociedad incaica. El otro es Mariátegui y José Antonio Arce, justamente, ¿no? Voy a resumir lo siguiente. Entonces, en Bolivia, ciertamente se presenta desde el momento mismo de la creación del Partido Obrero Revolucionario y del PIR y del Partido Comunista como un punto fundamental el problema indígena, agrario indígena. Y ciertamente dentro de esto aparecen dos postulados fundamentales, que son la reforma agraria y el voto universal. El planteamiento del problema nacional explícito solamente se da en 1960, cuando se publica el libro de Jorge Obando Sanz. Cuando llega la revolución del 52, paradójicamente, la aproximación se hace todavía más difícil porque el gobierno del MNR y después el de Barrientos, y yo diría que en buena parte inclusive el de Banzer, pone un cerco, una cortina de hierro en el acceso hacia el mundo campesino. Los sindicatos campesinos después de la revolución del 52 son en buena parte instrumentos del partido político gobernante y excluyentes no solo de las actividades de la derecha, sino inclusive de la izquierda. Entonces, sin más preámbulo, entramos a lo primero que serían estas formulaciones programáticas. Obviamente inspiradas por el debate teórico de la época, habría que remarcar lo que decía José Roberto. Yo creo que la influencia de Mariátegui es muy importante, no solamente en el Perú, sino en Bolivia, en todos los países andinos, en toda Latinoamérica, y en el caso de Bolivia concretamente José Antonio Arce. Entonces ese es el bagaje teórico que viene con el que se funda el Partido Comunista en el año 50. Y es verdad que en los primeros momentos, los primeros años de su fundación, hay atisbos de un planteamiento sobre el tema de las nacionalidades y Obando, si bien publica su libro en el año 61, tiene una actuación interna dentro del PC, por lo menos hasta 53, 54, en la cuarta conferencia donde él plantea y se discute una tesis agraria del Partido Comunista a comienzos del 53, cuando ya estaba formándose la comisión que estudió y propuso el decreto de reforma agraria del 53. O sea, hay al interior del PC fuertes debates, por lo que se puede apreciar, por la propia información que proporciona Obando en su libro. Si bien él mismo reconoce que su planteamiento finalmente no fue acogido por el Partido Comunista. No fue acogido en el sentido sobre todo del planteamiento de las nacionalidades, de la cuestión nacional, pero reiterando también lo que decía José Roberto, yo creo que
De ninguna manera se puede pensar que el Partido Comunista desatendió el problema campesino indígena y lo abordó, además en circunstancias que del contexto del ascenso revolucionario que significó el 52. No era el momento tranquilo donde se podía hacer estudios de gabinete, hacer propuestas de gabinete. Había que dar respuestas a las grandes movilizaciones, a los grandes temas que estaban en el centro de la actividad, en el centro de la preocupación de los bolivianos y bolivianas. Estamos hablando del proceso revolucionario del 52. Y eso se traduce, creo yo, en dos formulaciones que están contenidas en el documento del Partido Comunista de su primer congreso, que es el año 59. Tanto en el informe balance que presenta Mario Monge, primer secretario, como en la tesis política que se aprueba en el Congreso, se formulan. No es muy difícil, son un pequeño párrafo que podríamos dar lectura. En el informe balance, Mario Monge dice, como subtítulo, respeto a las nacionalidades quechua, aymara y grupos guaraníticos, plena igualdad de derechos para las nacionalidades quechua, aymara y otras en relación a otros grupos sociales, punición de cualquier discriminación racial o social con estas nacionalidades, utilización oficial de los idiomas de esas nacionalidades, garantías para la libre elección de sus autoridades, devolución de las tierras usurpadas a las comunidades, protección y fomento del folclore y las industrias de esas nacionalidades, ayuda y protección al desenvolvimiento social y económico y al de las lenguas nativas. Quisiera compartir con ustedes dos experiencias interesantes en este campo. Una tiene que ver con lo que ocurrió en el Valle Alto de Cochabamba y la formación de un liderazgo en las cercanías de Clisa, en la población de Toco, con un líder joven que se había vinculado con el Partido Comunista a través de la universidad. En la Universidad de Cochabamba existía la Escuela Práctica de Agricultura. Gregorio Arias se inscribe después de salir bachiller en el campo y se convierte en estudiante de esta carrera, que era a nivel técnico. Y su vínculo se desarrolla y empieza a desarrollarse un gran liderazgo en toda la zona. No se olviden ustedes que estamos hablando de una etapa en la que había además conflictos armados entre Ucureña y Clisa, la champaguerra que ese tiempo tuvo lugar. El liderazgo de Gregorio Arias era tan fuerte, pero lamentablemente para poderse consolidar hubiera necesitado una estructura armada, militar, igual que tenían los otros bandos. Y eso el Partido Comunista no le pudo proporcionar. Tuvo que, después, decayendo ya su liderazgo, prácticamente refugiarse en la ciudad de Cochabamba, y cuando vino la dictadura del 71, emigró en el exilio a Venezuela y tengo entendido que sigue viviendo allá. Pero es un ejemplo interesante de cómo la construcción partidaria logró penetrar en el Valle Alto y logró construir un liderazgo que lamentablemente no se pudo consolidar por falta de una estructura militar armada que hubiera sido lo que correspondía. La otra experiencia tiene que ver con el altiplano paceño, cerca de Viacha, no sé exactamente en qué municipio queda ahora, una gran comunidad que se llama Collana. El Partido Comunista logró contactos con esa comunidad, un reclutamiento de militantes, formación de muchos cuadros, incluido uno que llegó a ser miembro del comité central del partido, Paulino Tito. Y el año 66, en las elecciones donde el Partido Comunista participó con la papeleta roja del FLIN, se produjo el llamado, entre comillas, voto campesino en Collana. Todos votaron por el FLIN y cero para los otros partidos, o muy poco para los otros partidos, a la inversa de lo que ocurría en las zonas controladas por el MNES. Esto fue suficiente para identificar una especie de lunar, una especie de excepción dentro de lo que era el ámbito rural del altiplano. Y entiendo que inmediatamente después del 66, los gobiernos prestaron tan atención a la Collana que le proporcionaron agua potable, le proporcionaron alcantarillado, una serie de obras, en muchos casos prebendales, para liquidar totalmente la influencia del Partido Comunista. A la vuelta de muy poco tiempo no quedaba nadie, ni siquiera Paulino Tito, que era ya del Comité Central, se mantuvo en las filas del Partido Comunista. No puedo dejar de mencionar tampoco que hemos tenido en el país una personalidad tan descollante en el campo de la cultura como Jesús Lara, militante del Partido Comunista, investigador de la cultura quechua,
productor de investigaciones que hasta ahora son válidas sobre la cultura quechua, y era alto dirigente del Partido Comunista, fue candidato a la vicepresidencia en las elecciones del 56. Quizá no hemos tenido una personalidad en el mundo aymara de esta magnitud, pero hay que recordar que lo que decíamos antes, sobre todo en materia de trabajo cotidiano organizativo, y recordar también que la clase obrera fabril de La Paz era esencialmente aymara, y por ese vínculo se llegó a muchas comunidades, y además los dirigentes fabriles aymaras utilizaban en las reuniones del partido, sobre todo de manera casi ritual, sus discursos en aymara. No entendíamos nada, pero nos satisfacía mucho que los dirigentes fabriles puedan expresar en su propia lengua, sobre todo saludos a las grandes reuniones del partido. Todos estos elementos muestran que puede que el Partido Comunista no haya hecho suficiente trabajo, pero tampoco se puede negar, se puede ocultar, se puede ignorar estos avances, estos logros, en medio de un proceso en el cual, ya lo señalaba José Roberto Arce, había una serie de limitaciones, no solamente la euforia nacionalista que se vivía con el proceso del 52, sino limitaciones materiales, rigurosas. Era un riesgo ir al campo porque se afrontaban situaciones, había un control vertical, los caciques sindicales y todas las autoridades locales eran contrarias a la actividad política de cualquier partido, solamente era el MNR. Y por eso se hablaba del voto campesino, y por eso en algunos círculos de la izquierda, yo lo escuché inclusive en la Asamblea del Pueblo, se decía que el problema campesino va a venir nomás, porque ustedes recordarán en la Asamblea del Pueblo prácticamente no había representación campesina. Se habilitó a una representación de Casiano Murillo, que era un intento de crear un movimiento campesino independiente, se llamaba Confederación de Campesinos Independientes, porque ahí el tema de la dependencia, de la tutela que ejercían los gobiernos, primero del MNR y después de los gobiernos militares, era lo principal. Y yo creo que en ese sentido los dirigentes sindicales, el Partido Comunista en su conjunto, contribuyeron a forjar esa independencia y fueron los que, desde el seno de la Central Obrera Boliviana, contribuyeron a crear la Confederación Sindical Única, que fue todo un paso gigante en este camino de lograr la independencia, la ruptura de la tutela que existía. Muchas gracias. Creo que para mí es sumamente importante, por ser hijo de un ex colono que luchó contra el patrón que nos explotaba y nos ha votado. Después de votar, no hemos recibido de la reforma agraria la tierra que nos correspondía. Y también de una familia obrera campesina y fabril. Mi tía había sido minero en Beloco, mi tía paliera en Corocoro, que se jubiló, y sus hijos como residentes en esta ciudad de La Paz. Entonces, desde esa perspectiva, una vivencia desde el niño, como vivir en una comunidad sin un surco para sembrar, y aprendiendo papás a coser ropa para la gente. Es muy diferente hablar, digamos, desde la perspectiva teórica. La vivencia es sumamente importante. Y creo que en uno de los últimos libros que se ha publicado, se llama El indigenismo en los movimientos indígenas, que tiene 4 capítulos. En base a ese mi trabajo voy a tratar de explicar. Tenemos que tener qué es el indigenismo, qué es el indianismo. Si mi papá como indígena ha luchado frente a la escuela oficial que ponía en la hacienda, mi papá organizó una escuela clandestina, organizando un grupo que era el grupo que se enfrentaba al patrón. Y se los
otros antes se lucharon como indios, ni siquiera como indígenas. Se ve en la documentación que la lucha de, digamos, grupos indios, colonos de haciendas contra la ley de exvinculación. Desde Melgarejo, ¿no es cierto? Después, por eso uno de los capítulos se llama políticas agrarias. Las políticas agrarias tuvo que ver con la gente explotada en las haciendas, el avance de las haciendas durante el periodo liberal. Entonces, en ese periodo liberal, la lucha se va a hacer mucho más, ¿no? Mucho más, diríamos a partir de Saratevilca. Creo que está melada la doctora que ha hecho la investigación, no es suficiente para conocer cuáles eran los objetivos que persiguen, por qué han rompido con Pando, por ejemplo. Ahí dice, ni Pando ni Alonso, Saratevilca, presidente, en una de estas manifestaciones. ¿Qué significa eso? No ser utilizados de acuerdo a los intereses políticos de su momento, sino una lucha propia, contra, especialmente en estos momentos, contra la defensa de las tierras originarias. Entonces, es un periodo sumamente interesante. Ya. Y he dicho que salta un poco, ¿no? ¿Qué es el indigenismo? Porque hay indigenistas, han sido los otros. Ahí tenemos, mejor dicho, los educadores como Elisalto Pérez, tenemos a Guillén Pinto, en Caquiavire, y otros educadores que también se han impulsado por ese lado a través de la educación. Es importante. La educación desde la perspectiva de aculturación. Hace un momento decía, ¿por qué los idiomas originarios tienen importancia o no tienen importancia? Para los aculturadores es castellanizar y no dar importancia a los idiomas originarios. La figura de Germán Busch. Cuando estaba en el gobierno Germán Busch, hay un cambio de la constitución política del Estado. La nueva política del Estado en 1938, cuando, diríamos, la Constitución ya acepta, reconoce la existencia de la comunidad indígena. Antes no, anulado por la ley de exvinculación. Yo creo que ese elemento es sumamente importante que responde a la Constitución, uno de los caciques apoderados, Santos Marcatola. Ahí está, dice. Ahora que el gobierno decrete, digamos, la nueva revisita. Allá está el tiempo, pero lo que quiero subrayar es cómo empezamos, cómo la lucha de las comunidades indígenas, también de los colonos, cómo llegamos a la revolución llamada en Chico la revolución de 52. La revolución empieza desde más antes, desde el momento del primer congreso indigenal, pese a que el primer congreso indígena fue llevado por Villarroel, no el proyectista, gran figura Ramos Quevedo. Ramos Quevedo, estoy estudiando ahora, es sumamente interesante, revolucionario prácticamente, él va a decir, la recuperación, la reversión de las tierras a las comunidades. El indio ya no tiene que tener miedo, tiene que entrar a las oficinas sin miedo, enfrentarse a los patrones sin miedo. Es sumamente interesante, pero como el gobierno cambia, o sea, otros son los que van a estar en el primer congreso indígena. Ahí está Chipana Ramos, ¿no? Hay un eje social colonial, hay otro eje social nacional. Eje social nacional, ahí está a la derecha, los famosos intelectuales políticos, poderosos, ahí estarían las empresas, todo, ¿no? Y otro eje social nacional, ahí estamos, las clases y naciones oprimidas. Gracias.
Con el comentario de Roberto Choque nos hemos quedado con la incógnita y con el momento, con las puertas abiertas hacia la colonización del Oriente. ¿Qué es lo que pasa con los terratenientes del Oriente y cuáles son las políticas partidarias de los partidos de izquierdas respecto a este mundo? El capítulo siguiente que van a comentar los siguientes tres invitados justamente trata de un episodio que sucede durante la guerra, durante la presidencia de Juan José Torres, que es la Unión de Campesinos Pobres, que es como un brazo del Partido Comunista Marxista-Leninista de tendencia pro-china, ¿no? Los orígenes de este movimiento, que va a hacer una guerra popular prolongada en el norte de Santa Cruz, prácticamente se enfocan se basan en la juventud universitaria cochabambina, que va a la cabeza del dirigente, posteriormente milista, ¿no?, Óscar Motete Zamora. Para ese tiempo era dirigente del PCML, máximo líder del PCML desde el 66, cuando muere Federico Escobar. Y encabezan toda una propuesta de cambio social en el norte de Santa Cruz. ¿Por qué escogen el norte de Santa Cruz? Justamente porque ahí se encontraba una de las más grandes haciendas, una de las más grandes estancias de uno de los latifundistas de la época, que era Raúl Bedoya. Siempre se habla del movimiento campesino, se conoce más el movimiento campesino de Occidente, ¿no? Porque evidentemente, ¿no?, Túpac Katari, Zaratevilca, es como que son acontecimientos como muy fuertes, pero se conoce menos el oriente boliviano, aunque últimamente han salido algo sobre Curuyuqui se llama, ¿no? Curuyuqui. Y hay algunos trabajos últimamente sobre el oriente, pero no se conoce mucho sobre la realidad campesina, sobre todo más contemporánea, a partir de los años 60 o después de la reforma agraria, cuando se da todo ese proceso de expansión latifundista y de ingenios azucareros y todo aquello. Quisiera hablar de lo que se ha estado hablando los anteriores expositores del marxismo y los movimientos campesinos. En realidad, lo que yo creo, habiendo visto y estudiado por muchos años al movimiento campesino, tratando de entenderlo desde abajo, tengo toda la impresión que, a pesar de que hubieron evidentes lazos, por ejemplo en la rebelión de Chayanta el 27, incluso antes el movimiento anarquista con los campesinos, en realidad me da la impresión, haciendo una evaluación del siglo XX, de que si bien los partidos marxistas tenían a los campesinos en la mira y los tomaban en cuenta, sobre todo fueron como denuncias, ¿no? Pero yo no creo que en verdad ni el nacionalismo revolucionario ni el marxismo haya entendido en realidad de qué se trataba el mundo indígena desde abajo, ¿no? Yo pienso que siempre se los miró como, no, pues no eran la vanguardia, ¿no? Eran nomás gente del campo y no estaba, tal vez los compañeros después me corrijan, ¿no? Ellos, que en esas épocas, lógicamente, no se entendía mucho al movimiento indígena desde lo étnico, porque se consideraba, como bien dijo uno de los compañeros, folclore, ¿no? Y eso me parece algo muy fuerte, ¿no? Que sus costumbres sean tomadas como folclóricas, ¿no es cierto? Pero claro, tampoco juzgo, porque esa era la época, era un mundo polarizado entre tendencias de izquierda y de derecha, donde la vanguardia eran los mineros, y entonces se me ocurre que a los campesinos sí, se los tomaba en cuenta, se denunciaba, se hablaba de una posible alianza, pero en realidad no se los conocía desde adentro, ¿no? Por eso también la sorpresa, ¿no? De cuando van al campo y se hallan que la preocupación del campesino en realidad es el granizo o otras cosas, ¿no? Lo que no quiere decir que el movimiento indígena no haya
sido este mundo indígena visto como medio prepolítico, no vanguardia, haya sido inocente en política. Yo, a partir de mi libro, ¿no?, sobre Zárate Vilca, la hipótesis que sostengo es que, bueno, más allá de la evidente explotación y más allá de las relaciones de sometimiento y todo aquello, no se puede entender Bolivia, obviamente, sin entender el mundo indígena, y lo que yo he intentado, ¿no?, y espero, ¿no?, llegar con esa idea, es sostener que los indígenas fueron políticos, hicieron política desde el año 1 de la República en diferentes circunstancias, y que, claro, las rebeliones, por ejemplo, la de Chayanta, la de Jesús de Machaca, la de Zárate Vilca, son momentos límites, pero también hay otros momentos donde más bien existieron pactos, negociaciones, podía ser incluso con miembros de la élite. A mí me parece que se podría, intentando ya comentar un poco tu texto, que me parece interesante, por ejemplo, retomar investigaciones como la de Javier Albó de Monteras y Guardatojos, por ejemplo, ¿no?, que hay una parte muy interesante en la que está explicando la relación de Federico Escobar con las comunidades del norte de Potosí. Y esta relación de las comunidades del norte de Potosí con Federico Escobar, el fundador del PSML, que acaba asesinado por la dictadura, plantea un debate muy interesante que está en este libro, la idea de que los laimes son los comunistas. Un debate interesante, ¿no? O sea, los laimes son comunistas, hasta ahora se los achaca, ¿no? Y los jucumanes son los que denunciaban y querían que en realidad había un gran problema ahí cuando los PSMLs entraban a debatir los problemas teóricos, prácticos, etcétera, de una alianza obrero-campesina, obrero-indígena, etcétera. Entonces, eso desplaza, digamos, ciertos aspectos de la investigación. Ahora, por ahí te estoy pidiendo algo imposible y me pido mil disculpas, pero desplaza, digamos, la idea de una investigación sobre la izquierda, sobre el PSML, cuando se funda en Brasil y no sé dónde. O sea, a mí me parece que eso, que hagan los del PSML, ¿no?, o los del POR, o los del ELN, o los que sean, sus partidos que hagan historias que quieren hacer. A mí me parece que desplaza a la idea de las luchas. ¿Dónde hay luchas concretas en que los marxistas intentan articular una alianza con sectores indígenas? Por ejemplo, lo que ha hablado la Pilar Mendieta ahora, en 1927, Chumacero. Chumacero venía de la izquierda, habrá que ver hasta qué punto marxista o no, la masacre de Jesús de Machaca, no, perdón, de Norte de Potosí, del 27 de Chayanta, ¿no? Y hay varios textos sobre eso. Entonces, Chumacero, la relación de Federico Escobar con los laimes, ¿no? Se podría hacer entrevistas con, bueno, ojalá se pueda encontrar laimes y gente que estaba vinculada a eso, han pasado muchas décadas. Pero hay muchas otras cosas más. El Congreso Indígena, pero desde el punto de vista de qué hizo la izquierda en ese momento. De hecho, no podemos dejar de decir que en el Congreso Indígena y después de todo ese proceso, el PIR fue un factor fundamental del derrocamiento de Villarroel, que fue el gobierno más progresista de los primeros 50 años de la República. O sea, realmente no solo que no entendían el problema, sino que muchas veces se volcaban en contra. Entonces, ¿qué papel jugó la izquierda? Marxista, pirista, lo que sea. Yo les leo ahora, solo brevemente, para que no crean que es puro esfuerzo así de... Zabaleta es el único que empieza a decir cosas como esta. Dice, a lo último, el levantamiento general de los indios en el seno mismo de la guerra civil, está hablando de Zárate Vilca, estuvo a punto de echar por la borda a todos y a todo, Chuquisaca y La Paz, blancos o blancoides, vencedores y vencidos, todas las zonas oficiales de Bolivia. Y después dice una frase muy interesante, dice, y es verdad que nada ocurre en Bolivia sin la participación de los indios. El tema, tienes un montón de temas ahí, el catarismo indianista y después el proceso actual. ¿Por qué tenemos un indígena cocalero de presidente? Es una buena pregunta. Y ahí va la hipótesis que estoy planteando. Justamente de estas tendencias en las que se ha ido dando un conjunto de combinaciones históricas en las que justamente la combinación de elementos del movimiento indígena después de la desaparición del movimiento obrero genera una alternativa de poder, con todas sus limitaciones, problemas, cuestionamientos que quieren hacer las visiones más obreristas.
Pero finalmente, y con eso concluyo, creo que ese es el enorme mérito de tratar de articular un marxismo lúcido, reflexivo, que es la superación del orden de cosas existente, con un catarismo indianista, que creo que en Bolivia es imposible ser marxista sin ser catarista indianista, pero el catarismo se plantea problemas de debate a veces secundario. Por ejemplo, yo les planteo con esto el final de mí. Incluso Reinaga planteó en algún momento en sus tesis indias que el proletariado era la vanguardia de la revolución. Yo se lo leo acá brevemente. Dice: y la real clase obrera hoy por hoy, engañada y mitificada, debe volver a su raza, a su sangre, a su espíritu. La clase obrera, que es de carne y alma india, debe volver al indio, con el indio como su vanguardia del indio, a hacer la revolución india. O sea, estaba planteando que la clase obrera es la vanguardia, pero como raza india. Y Luciano Tapia, el fundador del MICA, dice una cosa muy interesante. Dice: de todas maneras teníamos que estar en algún punto de la derecha o en algún punto de la izquierda, aunque no fuéramos al mismo estilo del marxismo o de la izquierda tradicional. Yo entendía que estábamos definiéndonos por nuestros objetivos, por nuestra ideología. Y si nosotros estábamos hablando de comunitarismo ancestral del Ayllu, entendía que eso era una forma de socialismo. Voy a tratar de mezclar un poco las ideas y los procesos que quería comentar en dos bloques. Bueno, ¿qué sucede en este periodo que aborda el texto? Es que más o menos en los 60 y parte del 70, cuando se da en 1970 las tomas. Es en ese periodo donde se va a formar, yo le llamo la matriz indianista. Todavía no hay división indianismo-catarismo, esos son los 70, la matriz indianista. Y esto es bien importante porque eso va a condicionar mucho de lo que vivimos, discursos, símbolos, actos, y lo voy a mencionar con actores, porque muchas veces esto no se conoce. Pero quiero hacer notar algo, ya lo ha hecho notar Jorge Villaña, lo ha hecho notar Roberto Choque, pero un capítulo solo voy a tocar un episodio. En 1956, en el norte del lago Titicaca, en la provincia de Camacho, en Huaycho, el pueblo de mi papá, se genera, digamos, lo que van a llamar unos la República Aymara de Laureano Machaca. Es bien interesante. El criterio es que, digamos, el indio con tierra estaba tranquilo, no pasaba nada. Sin embargo, Laureano Machaca organiza un gobierno, inclusive hay el libro más conocido es de Alfonsina Paredes, pero hay una tesis que es de Pedro Calizaya, que titula La vida de Laureano Machaca. Lo interesante es que él, por ejemplo, da muchos datos, entre ellos que había ya 4.000 hombres armados, ya había un plan más o menos establecido en julio de 1956 para avanzar hacia la ciudad, pero cuando en la ciudad se enteran, Machaca dice que nosotros somos emenerdistas, nosotros estamos con el gobierno. Pero es interesante, luego hace una cita de Laureano Machaca. ¿Qué decía Laureano Machaca? A su gente: así como nos han utilizado, ahora nosotros los tenemos que usar. O sea, eso era ser emenerdista. Tenemos que usar al MNR para armarnos. Ellos habían conseguido armas por contrabando por el lado de Perú. Sin embargo, en octubre del mismo año, este proyecto va a fenecer porque hay problemas entre las comunidades y los vecinos. Y los vecinos de Escoma, si no me equivoco, son los que, le van a tender una trampa y van a matar a Laureano Machaca. Y es curioso que este hecho, por ejemplo, el grupo Chitacoyo es un evento en 1984, si no me equivoco, y sobre Laureano Machaca no se conoce mucho. Sin embargo, en ese evento estaba gente del pueblo, los dos vecinos y gente de las comunidades. Y en ese evento peleaban. Para los vecinos Laureano Machaca era un malvado. Y para los comunarios era un héroe. Es curioso, en 1984 había aún esa polémica, que no había mucha distancia, 1956. Eso es bien llamativo, es un periodo que no se estudia, no se sabe mucho, pero es llamativo que haya habido un proyecto de formar, le llaman República Aymara, tal vez no lo llamó así, pero pone también Pedro Calizaya en su tesis otra frase de Laureano: millones de indios no pueden estar gobernados por un puñado de blancos. O sea, antes de Fausto Reinaga esto, ¿no? Es bien llamativo, o sea, estas tendencias de rebelarse ante cierta situación, eso como antecedentes es muy importante. Digo esto porque esto pasó en 1956. En 1960, José Ticona, Raimundo Tambo van a formar el Partido Agrario Nacional. José Ticona, Raimundo Tambo, acá tengo algunos nombres. José Ticona, Raimundo Tambo, Constantino Lima, Gerardo Morales, Juan Rosendo Condori, Juan Alarcón, Andrés Vázquez, Félix Ruiz, Juan Añaguaya, Andrés Borachi, 1960. ¿Qué es lo interesante?
El documento lo escribe Fausto Reinaga, pero cuando Fausto Reinaga no se siente indianista. O sea, José Ticona y Raimundo Tambo le piden que escriba. ¿Por qué resaltó esto? Porque estos señores son los padres del indianismo contemporáneo. Y en eso es bien interesante, o sea, la iniciativa de formar un propio partido, luchar, no es tanto de Fausto Reinaga, son estas personas las que le piden a Fausto Reinaga hacer. Y es después de esto que Fausto Reinaga va a entender, o sea, viendo que hay un sujeto social que está perfilando a hacer una actividad política, va a empezar a pensar al indio como sujeto político a partir de este hecho social. Entonces, esto es bien importante para mí porque estos son los padres del indianismo en términos, digamos, si se quiere, organizativos. Luego Reinaga ya va a empezar a escribir sobre el indianismo. Sin embargo, los otros no los podían ver y simplemente era a partir del prejuicio. Si no los extranjeros, Huipala, o eran agentes de la CIA. Voy a saltar un poco en el tiempo. En los 80, si no me equivoco, hay una huelga donde está Luciano Tapia junto a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Por ahí un problema de que para las elecciones se pone como que un requisito, tiene que haber cierta solvencia económica, si no pueden participar. Menciono esto porque siempre ha habido problemas izquierda y movimientos indianistas. En la huelga, digamos, Luciano Tapia es un tipo tímido, nunca ha sido, digamos, un gran líder. Está haciendo la huelga y Marcelo Quiroga Santa Cruz, bueno, él cuenta, digamos, Luciano Tapia cuenta que nunca se dirige en la palabra. Yo les quiero poner esto como ejemplo. Esa era la actitud, digamos, era la cara buena de la izquierda frente al indianismo. Era ignorar. Esa era la cara buena de la izquierda frente a los movimientos indianistas. Porque había otras caras más crudas, el propio Constantino y otros cuentan cómo en la UNSA, cuando ellos eran tres, en los años 70, de eso estoy hablando, cuando ellos eran tres, cuando Rosendo Condor y Raimundo Tambo y Constantino Vina ponían a Huipala y las quemaban, lo único que les quedaba a ellos era llorar, porque no podían ni siquiera defender, eran 3 personas. Entonces, siempre ha habido tensión entre grupos de izquierda. Y lo que quiero hacer notar que los indianistas tuvieron la lucidez de ver un problema y enfrentarlo con las herramientas, con las limitaciones que tenían. Pero eso es para mí meritorio. Bueno, y quiero decir muchas cosas, mejor lo que lo dejo ahí. Ok. Bueno, como ustedes han notado en estas 3 horas de debate, hay posiciones encontradas, cada uno ha contado sus propias experiencias, sus vicisitudes desde una visión teórica, práctica, metodológica, de la historia, de la teoría. Entonces, más bien, los invitamos a ustedes a que a un segundo conversatorio de aquí a unos cuantos meses, cuando ya la investigación esté acabada. Les agradecemos a cada uno de los panelistas acá presentes, les pedimos disculpas por las 3 horas de debate acalorado que hemos tenido. Muchas gracias, será hasta una siguiente oportunidad.